¿Por qué mata a un soldado? Es la pregunta del libro La tropa de Daniel Arrea y de Pablo Ferri. Fue en 2006 cuando comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico, esta estrategia de seguridad del sexenio de Felipe Calderón, en la cual las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y demás salieron a las calles a hacerse cargo de la seguridad nacional. ¿Pero realmente funcionó esta estrategia? ¿Bajaron los niveles de inseguridad? Pues no, no fue así. Una de las cosas que sí sucedieron fue que se dio un gran aumento de las violaciones de los derechos humanos por parte de los cuerpos de las Fuerzas Armadas. En este caso, en el libro de La tropa se aborda en específico el ejemplo del ejército. Daniel Arrea y Pablo Ferri han sido personas que se han dedicado a trabajar el tema del militarismo durante mucho tiempo y desde diferentes ángulos. Y también como parte de su labor se han dedicado al acompañamiento de víctimas. Fue así, sumergidos en estas historias y casos y casos y casos de violencia durante toda esta estrategia fallida de seguridad, que llegaron a una pregunta fundamental. ¿Por qué mata a un soldado? Ya que ellos habían realizado bastante trabajo escuchando a las víctimas. Pero para comprender toda la catástrofe realmente en la que estábamos inmersos y entender los niveles de violencia que estábamos viviendo en el país, fue necesario también voltear a ver a los victimarios, a entender la otra parte de la historia que muy pocas veces podemos escuchar. Fue así como en 2015 Daniel Arrea y Pablo Ferri decidieron adentrarse en el mundo militar para poder entender qué pasaba en la cabeza de un soldado para poder llegar a matar de una manera completamente deshumanizada. En el libro La tropa podemos encontrar muchos casos de militares, testimonios también, e incluso también de exmilitares, los cuales nos pueden dar una muestra de cómo es que funciona el ejército como institución y qué le hace a los elementos que ingresan a este. Algo interesante del libro es que desde el prólogo nos explican cómo fue la metodología que los periodistas usaron para construir este libro, la cual se basa en el reporteo, es decir, ir a la fuente principal, que en este caso son los actores que estuvieron en el centro de todos estos sucesos, para poder entender a través de entrevistas y de sus propias palabras cómo es que se construye la mentalidad de un soldado. El libro no solamente se pregunta por qué mata a un soldado, sino que se dieron cuenta a través del análisis de muchos casos que en todas estas muertes parecía haber violencia innecesaria o una especie de saña al matar al otro, al matar al civil. Así es como a través de muchas entrevistas lograron construir en este libro, La tropa, una especie de perfil de dónde vienen las personas que ingresan al ejército y que forman parte no de los altos mandos, sino de las cadenas más bajas, que son los soldados cabos, que en este caso dentro del ejército se les conoce como la tropa, de ahí el título del libro. Pero antes de que esta investigación se volviera un libro, este que tenemos hoy aquí, que en realidad fue publicado en 2019, en 2016 ellos publicaron, en conjunto con otras personas, el sitio cadenademando.org, que todavía está disponible en internet por si gustan consultarlo, donde dieron cuenta de la primera parte de esta investigación. En esta primera parte, lo que ellos descubren es que la cadena de mando, como lo indica el nombre del proyecto, es muy fuerte. Uno de los valores principales del ejército y que no se puede desobedecer para nada es justamente el respetar la jerarquía. Pero ¿cómo lograron llevar a cabo esta primera parte de la investigación? Pues bueno, nada más y nada menos que adentrándose al campo militar número 1 que se encuentra en la Ciudad de México y haciendo entrevistas a militares que estaban presos dentro de la cárcel militar especializada que se encuentra dentro de este campo. Pero estas pláticas con los militares que estaban presos no terminaban de ayudar a construir el panorama sobre lo que es realmente la instrucción militar y por qué hay un punto en el que estas personas, dando de un lado el sentido común o incluso un poco su lado humano, cometen atrocidades, como en este caso, asesinar a sangre fría. Los autores decidieron que no era suficiente y salieron a entrevistar a militares que se encontraban en completa libertad y o en retiro. A esto también estuvieron conviviendo con militares en activo en la frontera norte de México para tratar de entender más cómo es la vida de un soldado dentro del ejército y qué lo lleva a matar. Una de las cosas por las que pueden concluir a través de toda esta investigación que duró casi 4 años fue, por ejemplo, que las personas o la mayoría de las personas que ingresan como soldados cabos al ejército lo hacen por necesidad, porque provienen de contextos completamente marginales, de extrema pobreza, incluso también de violencia. Otro punto muy importante para entender por qué mata a un soldado, por qué se comportan así las personas que están en el ejército, es justamente cómo se les construye como soldados dentro de esta institución. Otro punto bastante interesante del libro es que ayuda a ver cómo se construye un soldado.
porque no es lo mismo la persona que entra de civil a la que sale como soldado de esta institución. Pasa por toda una serie de entrenamientos, por decirle de algún modo, pero que también siguen siendo estructuras de mucha violencia a la que son sometidos durante toda su vida dentro de la institución. Algo que hace el libro es tratar de construir de alguna forma una especie de pedagogía de la violencia, que incluso lo mencionan retomando el concepto de otros intelectuales como en este caso Rita Segato o Pilar Calveiro, sobre cómo es la pedagogía de la violencia que está inmersa en el ejército. Algo muy interesante de este libro es que nos ayuda a ver que estos niveles de violencia que podrían en algún punto parecer que son casos aislados o que son de individuos, no lo son, ya que la violencia forma en realidad parte estructural de lo que es el ejército como institución y por lo tanto es lo que se les enseña o es a lo que se los expone también a las personas que entran a esta. Es a través de toda esta investigación periodística y reporteo que los autores llegan a otra pregunta más allá de la principal, de por qué mata a un soldado. Y creo que lo resumen muy bien en una frase, que es, cuando mata a un soldado, ¿qué se le murió antes? En verdad, recomiendo mucho que busquen el libro de La tropa, ¿por qué mata a un soldado? A pesar de que no es una novedad, ya que se publicó en 2019, les digo que todo empezó en 2015 con la pregunta ¿por qué mata a un soldado? Luego esto derivó en una primera entrega en cadenademando.org y luego siguió y terminó su desenlace en La tropa, ¿por qué mata a un soldado? Este libro. Creo que es muy importante que lo busquemos, que lo leamos, porque nos ayuda a entender toda esta otra parte, gran narrativa que se nos vendió y a la que estuvimos sometidos durante muchos años de la guerra contra el narcotráfico. Y solamente tratando de entender desde el lado de las víctimas, pero también de los victimarios, podremos tal vez encontrar luces para salir de estos niveles de violencia en los que todavía hoy estamos inmersos. Insisto mucho en que busquen el libro, pero además dense una vuelta por la página cadenademando.org. Creo que más allá de solamente pensar este libro en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, ya que la mayoría de los testimonios están ubicados durante el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, es un libro que es muy importante hoy en día, ya que las Fuerzas Armadas siguen en la calle haciendo acciones de seguridad. Así que les recomiendo mucho en verdad que busquen el libro La tropa, ¿por qué mata a un soldado? De Daniel Arrea, Pablo Ferri y colaboración con Mónica González, gran periodista también. Y sobre todo, como siempre, cada semana que nos dejen sus comentarios y nos digan ustedes qué opinan. ¿Por qué mata a un soldado? ¿Alguna vez ya se lo habrían preguntado ustedes? Y si leen el libro, por favor, háganoslo saber. Si les gustó el video, como siempre, compártanlo, suscríbanse al canal de Chamuco Media y vean este y todo el contenido que subimos cada día para ustedes.